Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos Mesoamérica, es un placer darles la bienvenida a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hoy llegamos a la emisión número 797 y estamos felices de tenerles nuevamente en sintonía. Yo soy Joaquín Tapiarenas y estaré acompañándole durante esta hora de noticias. Y yo soy Génesis R. Cruz y desde Voces Nuestras queremos expresar nuestro agradecimiento a la red de corresponsales y a todas nuestras radios aliadas que hacen posible la creación y la difusión de este noticiero semanal. También queremos agradecerle a ustedes que nos sintonizan todas las semanas en las ondas radiofónicas o también desde las plataformas digitales. Exacto, Génesis. Les recordamos que todas nuestras emisiones anteriores, reportajes y otros materiales relacionados con comunicación y derechos humanos están disponibles en nuestra página web vocesnuestras.org y en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar también como Voces Nuestras. Comenzamos esta emisión 797 del informativo mesoamericano Voces Nuestras con los titulares de esta semana. En Nicaragua, régimen de Ortega ataca a partido indígena Yátama. En Costa Rica, con un encuentro de mujeres indígenas, arrancó el proyecto Sanas, Seguras y Sabias, Niñas Libres de Violencia y Discriminación. En Panamá, persiste lucha frontal contra la minería. En El Salvador inicia la polémica campaña que busca la reelección de Bukele. En Guatemala, protestas ciudadanas contra la corrupción e impunidad. En México, sequía persistente desencadena preocupación en Veracruz. En El Salvador, críticas a la política de Estado en casos de violaciones a los derechos humanos. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua. Los ataques de Ortega contra los opositores alcanzaron al partido indígena Yátama, cuyo nombre en castellano significa Hijos de la Madre Tierra. Este partido fue despojado de su personería jurídica, se le confiscaron 2 emisoras de radio y se arrestaron a sus 2 principales dirigentes, todo en menos de una semana. La represión comenzó el viernes 28 de septiembre pasado, cuando agentes de la policía disfrazados de civiles llegaron a la casa del exdiputado y líder de Yátama, Brooklyn Rivera, en Bilwi, Caribe Norte, para detenerlo y trasladarlo a Managua. Luego, el lunes 1 de octubre, el gobierno de Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones, Telcor, ordenó el cierre y la confiscación de los bienes de 2 emisoras de radio pertenecientes a Yátama. Las emisoras Yaptitasba y Masracanani Asla transmitían en frecuencia modulada desde la ciudad de Huaspán, en la región del Caribe Norte, a 615 kilómetros de Managua. Esta zona está habitada en su mayoría por indígenas misquitos y garífunas. La Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PSIN, condenó esta acción, considerándola una violación a la libertad de expresión. Definitivamente, como periodistas y comunicadores independientes PSIN, siempre hemos señalado de que el régimen de Daniel Ortega no quiere ningún indicio, ningún ápice de voz crítica dentro del territorio nicaragüense, ya sea a través de radio, televisión, medios impresos o incluso medios digitales. Y esto una vez más nos muestra cómo el patrón de persecución a todos los sectores de la sociedad también incide en el tema de la libertad de expresión. Estamos viendo de que luego de la persecución a este partido político regional, se ha dado la cancelación y confiscación de emisoras de radio. En este caso son 2 emisoras de radio propiedad de Yátama. Esto nos deja entrever de que la persecución a todos los sectores de la sociedad también tiene un alcance a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Por eso consideramos que es indispensable seguir elevando la voz y seguir señalando estas violaciones a los debidos procesos, estas agresiones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión dentro de Nicaragua. Estamos hablando de 2 radios, propiedad de un partido político, pero la censura no debe de ser permitida bajo ningún argumento.
Ambas emisoras transmitían en Miskito y proporcionaban servicios de comunicación esenciales a las comunidades indígenas ubicadas en las orillas del río Coco, en la frontera con Honduras. También el domingo 1 de octubre, la policía detuvo en Managua a Nancy Enríquez, diputada suplente de Yátama, según denunciaron sus familiares, quienes exigieron su liberación. El miércoles 4 de octubre, el régimen, a través del Consejo Supremo Electoral, informó sobre la suspensión de la personería jurídica del partido Yátama. Estos ataques del régimen contra Yátama se produjeron después de que Brooklyn participara en un foro sobre derechos indígenas en las Naciones Unidas. A su regreso no se le permitió ingresar al país, por lo que el dirigente entró clandestinamente por puntos no vigilados hacia Bilwi, donde residía, y ahí permaneció en la clandestinidad hasta que divulgó un video anunciando que había regresado a su territorio. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Casa Voces, Memorias y Culturas es un espacio virtual interactivo de la Asociación Voces Nuestras que busca contrarrestar los discursos de odio misóginos, clasistas, racistas y coloniales que persisten en las narrativas de la historia oficial. En el 12 de octubre, Día de las Resistencias Indígenas en Abya-Yala, Voces Nuestras les comparte la exhibición virtual Memorias de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur. La exhibición, disponible en vocesnuestras.org, permite hacer un recorrido audiovisual hasta las raíces de la historia de los territorios y pueblos originarios de Costa Rica. Este espacio cuenta con recursos pedagógicos y didácticos de EduEntretenimiento, especializados en derechos humanos y comunicación para adolescentes, jóvenes y personas adultas. Con mapas, juegos, música y animaciones, este recorrido virtual reconstruye relatos de mayores y mayoras de distintos pueblos, recopilados con el apoyo de los autogobiernos y organizaciones propias de los territorios. Voces Nuestras trabajó en conjunto con la Coordinadora de Lucha Sur-Sur y docentes de estudios sociales del Ministerio de Educación Pública para recopilar la memoria de los pueblos que se retrata en la exhibición. La Coordinadora de Lucha Sur-Sur reúne a organizaciones de pueblos originarios y comunidades campesinas de la zona sur de Costa Rica, que se han organizado históricamente en defensa de la tierra, los ríos, la justicia y contra la impunidad. Hasta que me muera, vamos a luchar este proceso hasta que me muera, no vamos a salir huyendo. Las medidas dicen que no debo salir del país, no, yo nunca voy a salir del país, ni mucho menos de mi comunidad. Cuando me quisieron sacar el pasado por el atentado, no, preferí morirme allá que salir huyendo. O sea, yo no tengo por qué salir huyendo. Siempre he dicho, el que nada debe, nada teme, y entonces vamos a enfrentar las cosas hasta que muera. Actualmente, la coordinadora ha centrado su trabajo en los procesos de defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios y en la recuperación de tierras, territorios que han sido usurpados por personas no indígenas. En Terra está pasando una ola de agresión en contra de todos los que estamos luchando por hacer valer nuestras leyes como territorios indígenas. A mi gente le pido un poco más de paciencia de la que hemos tenido. A mi gente le pido fe. Visita vocesnuestras.org, crea tu avatar y sé parte de una experiencia interactiva de educación popular. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. En Costa Rica. La comunidad de Longomay, al sur de Costa Rica, fue sede del primer encuentro de maestras indígenas del proyecto Sanas, Seguras y Sabias, Niñas Libres de Violencia y Discriminación. Esta iniciativa busca fortalecer capacidades en niñas y mujeres indígenas mediante un programa de educación menstrual que fomenta la autonomía y el autocuidado en la población de comunidades ancestrales de Costa Rica y México. La información sobre este encuentro en una nota de Génesis R. Cruz para Voces Nuestras.
Del 25 de septiembre al 1 de octubre, la organización Voces Nuestras y Niñas Sabias llevaron a cabo con éxito el primer encuentro de maestras de niñas sabias en Costa Rica, como parte del proyecto Sanas, Seguras y Sabias, Niñas Libres de Violencia y Discriminación. Este encuentro reunió a mujeres indígenas del sur de Costa Rica y del área metropolitana, en Casa Madremonte, en la comunidad de Longomay, y marcó el comienzo de un proyecto destinado a fomentar la autonomía y el autocuidado de las niñas y mujeres indígenas en Costa Rica y México. Imelda Lázaro Estrada, del territorio indígena Rey Curré, es una de las maestras de Niñas Sabias. El adquirir ese conocimiento me produce alegría, y me alegra aún más saber que este conocimiento yo lo pueda transmitir a niñas e incluso a otras mujeres que, al igual que me pasó a mí, quizás tampoco tuvieron ese conocimiento. Me motiva eso, las niñas. Poder enseñar a las niñas es sacar a la luz, romper un tabú y sacar a la luz un tema que no se toca, que no se dice, y las niñas crecen en una ignorancia que a veces trae consecuencias muy fuertes. Estamos hablando que la niña, por no conocer su cuerpo, por no conocerse a sí misma, es más frágil, está más dispuesta a que abusen de ella, está más dispuesta a que sea humillada. Cuando viene su primera menstruación, ellas no conocen, trae mucho susto. El proyecto se divide en 4 componentes clave: formación, comunicación para la incidencia pública y política, evaluación y monitoreo, y equipamiento a los emprendimientos de mujeres indígenas que producen kits menstruales de toallas sanitarias reutilizables. Morelia Bejarano Jiménez, del territorio indígena Nove Buglé de Comteurica, también participa del proyecto. Muy contenta, me motiva mucho, me ayuda más a aprender las cosas y llevarles cosas buenas a las niñas. Aprovechar este espacio que se están dando, que tal vez antes nunca se dio, y para que las niñas no sufran más la violencia que sufría antes. Como la luna aparece en el cielo, como la marea que viene y va, como las flores que nacen y mueren, así mi cuerpo cambiando está. Esta iniciativa beneficiará a 600 niñas de escuelas públicas, 300 en Costa Rica y 300 en México, que serán capacitadas en temas fundamentales relacionados con la salud e higiene menstrual, empoderando así a las niñas para que puedan cuidar de sí mismas. Actualmente se cuenta con un grupo de 30 maestras indígenas de Niñas Sabias que reciben formación continua y asesoramiento para la implementación de los talleres con las niñas. Nos habla Eida Lázaro Estrada, del territorio indígena Rey Curré. Mi principal motivación es poder llevar esa enseñanza a ellas, poder enriquecerlas, que ellas se llenen de esa enseñanza sobre la educación menstrual, que sean niñas sabias, seguras y sabias, como lo dice el proyecto. Tener niñas muy seguras, sabias, muy empoderadas, podría ser, claro, ¿por qué no? Sí. Con mi sangre puedo pintar, con mi sangre puedo manchar. Este proyecto es posible gracias al apoyo de la agencia Mujeres Liderando desde el Sur y tiene como objetivo transformar las vidas de las niñas y mujeres indígenas en Costa Rica y México, empoderándolas para que tomen decisiones sanas, seguras y sabias sobre sus cuerpos. Este es un reporte de Génesis R. Cruz desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Panamá,
En Panamá, movimientos sociales, ecologistas y ambientalistas se mantienen firmes en su lucha contra la minería en el país. A pesar de la represión gubernamental, una masiva marcha organizada por la Alianza Nacional del Pueblo Organizado, ANADEPO, unió a diversos sectores en la capital el 2 de octubre. La demanda central sigue siendo la cancelación del contrato minero y la detención de la actividad minera de First Quantum Minerals en Colón. Los y las manifestantes también piden una moratoria minera y un referéndum sobre la explotación minera. Aseguran que la lucha continuará hasta lograr que Panamá sea declarado libre de minería. Vamos con más información en el siguiente reportaje de nuestra compañera Dania Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. El movimiento social, grupos ecologistas y ambientalistas se han mantenido de manera constante protestando contra el extractivismo minero en suelo panameño. La lucha no ha sido fácil. Ha habido represión por parte del gobierno en los predios de la Asamblea Nacional contra los manifestantes. El 2 de octubre, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado, ANADEP, convocó una marcha multitudinaria en la ciudad capital, a la que asistieron diferentes sectores estudiantiles, gremios docentes, sindicatos, productores, ambientalistas, ecologistas, organizaciones de mujeres, entre otros. Aunado a esto, en distintos puntos del país hubo acciones de calle, con la finalidad de que el gobierno nacional retire de manera definitiva el contrato minero, el cese inmediato de la actividad minera por parte de la transnacional First Quantum Minerals en la provincia de Colón, se declare una moratoria minera y que se organice un referéndum donde el pueblo panameño decida si quiere o no la explotación minera. Escuche declaraciones de Luis Arturo Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses AEVE y representante de la Alianza Nacional del Pueblo Organizado ANADEPO. En efecto, se dio una de las grandes marchas, una marcha multitudinaria en la ciudad de Panamá. No solamente la marcha en Panamá, sino que se dieron una serie de diferentes manifestaciones a lo largo del país, en Chiriquí, en Herrera, en Boca del Toro, en Santiago, por el descontento que tiene la población y por la percepción que hay más del 80% de los panameños están en contra de la minería, esto a través de una encuesta que se aplicó, una encuestadora muy renombrada y que hasta la fecha los medios de comunicación no han querido sacar a la luz. Entonces esto para nosotros es muy importante la acción que se dio, porque eso demuestra que el pueblo cada vez se une más. La Alianza Nacional de los Pueblos Organizados, ANADEPO, hizo esa convocatoria más que todo con el objetivo de entregar un documento a la Asamblea en la cual pedíamos el rechazo total de ese contrato minero y que Panamá sea declarada libre de minería. Ahora, si la Asamblea no puede hacer eso, llevar la voz al Ejecutivo, porque entre nuestra propuesta también estaba la quinta papeleta o un referéndum y que sea el pueblo panameño que decida si realmente nosotros deseamos que Panamá sea un país minero. Y no como lo están haciendo ahora, de que nuestros gobernantes a través de la cúpula de diputados quieren aprobar un proyecto minero para destruir más nuestros recursos naturales, nuestros ambientes, que atenta, inclusive este contrato atentaba contra la soberanía, el espacio, el agua, abría las llaves para introducirse a nivel nacional, abrir los espacios de la explotación minera. El gobierno acaba de mandar a través del órgano ejecutivo el rechazo para su revisión y renegociar con la empresa transnacional. Lo que nosotros queremos es de que Panamá tenga una moratoria en términos de minería. Panamá no está preparada para ser explotada y apoyamos la Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado, ANADEPO, en conjunto con otras organizaciones y otras alianzas. Lo que queremos es de que Panamá sea declarado libre de minas. Los manifestantes exigen al gobierno que el contrato minero no sea suspendido, sino rechazado, y que se declare a Panamá territorio libre de minería. Frente a lo que pretende el gobierno, las acciones coordinadas como protestas, piqueteos y cierres de vía se mantendrán por parte del pueblo panameño hasta que se logre el objetivo. Desde Panamá, soy Dania Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras.
Despenalizar es reconocer el derecho a tomar decisiones sobre la propia salud reproductiva. Despenalizar el aborto es reconocer, es comprender que las mujeres somos personas, que somos sujetos capaces de tomar decisiones responsables sobre nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo. Despenalizar es sacar el aborto del Código Penal. Despenalizar es impedir que las mujeres incurran en procedimientos ilegales e inseguros. Para mí, despenalizar el aborto es asegurar que todas las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar que necesiten interrumpir un embarazo por cualquier causa puedan hacerlo de forma segura, legal y sin estigma. La penalización del aborto afecta a todo el mundo. En El Salvador. Este martes 3 de octubre marcó el inicio de la campaña electoral en El Salvador de cara a las elecciones del 4 de febrero, en las cuales el presidente actual Nayib Bukele buscará una controvertida reelección. En septiembre de 2022, Bukele anunció su intención de buscar un segundo mandato, desencadenando un debate en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de su candidatura. A medida que se inicia la carrera electoral, también surgen preocupaciones sobre cambios en la división del país y la reducción del número de congresistas. La información con Donaldo González desde la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS. La campaña para las elecciones del 4 de febrero, en las que el presidente Nayib Bukele buscará una polémica reelección, arrancó este martes 3 de octubre. Bukele anunció en septiembre de 2022 su decisión de buscar la reelección después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema lo habilitara para un segundo mandato, lo que desató una polémica, pues la reelección es inconstitucional. Previo al inicio de la campaña electoral para las elecciones generales de febrero del 2024, el presidente Nayib Bukele anunció una reorganización de la división del país, que reduce el número de municipios de 262 a 44 municipios. Además, el mandatario pidió a la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, reducir antes de las elecciones la cifra de diputados de 84 a 60. Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana que defiende el Estado de Derecho, denuncia una estrategia de control electoral de parte del presidente salvadoreño que, según las encuestas, podría ser reelegido. Lo que busca el gobierno es mantener o ampliar el control sobre la Asamblea Legislativa y tener control territorial por medio de las municipalidades. Esa es la lógica de esta reforma. Todos estos cambios que se han dado en el sistema electoral previo a la elección. Obviamente a nivel municipal puede llevar un componente financiero, ¿verdad? De tener control sobre las obras municipales, tener control sobre los presupuestos municipales, porque han rediseñado las circunscripciones a modo de que el partido Nuevas Ideas de 44 pueda ganar 40 si se repiten los resultados de 2021. Y en el caso de la Asamblea es para mantener las dos mayorías que tienen, la mayoría absoluta y la mayoría calificada, porque con los resultados de 2021, si se repitieran, el partido puede ganar hasta el 83% de las diputaciones. Entonces, por eso es que nosotros decimos que esta reforma no busca mejorar la representación, no busca modernizar el sistema electoral, o sea, no es, como dijo el gobierno, economizar fondos, hacer más ágil la gestión municipal, llevar más obras, sino que el trasfondo de las reformas es concentrar poder. Bueno, en primer lugar, que no se esté violentando las reglas que tienen que ver con el tipo de contenido de una campaña electoral. Es decir, que no se vaya a utilizar campaña negra contra algún candidato, contra algún partido. Lo segundo es que no se vaya tampoco a violentar los tiempos de campaña, es decir, que no vayan a hacer propaganda anticipada los partidos para la elección municipal ni legislativa, ¿verdad? Acción Ciudadana teme también violaciones a las leyes electorales. El Tribunal Supremo Electoral ya ha recibido denuncias de campañas anticipadas. El tribunal tiene 2 denuncias de campaña adelantada y de hecho el presidente estuvo publicando un video donde decía que si ganaba la oposición volvían las pandillas a la calle. Entonces era campaña electoral. O sea, sí se ha dado que se esté violentando la ley
Y lo otro que nos parece importante es que no se utilicen recursos estatales o municipales para beneficiar a un partido o a un candidato. Ya sabemos que en El Salvador eso no importa en este momento, ni ha importado antes, entonces de seguro se va a utilizar recursos estatales para campaña electoral. Yo creo que el punto es que hay una campaña electoral ya en curso donde se están rompiendo reglas fundamentales de la democracia, particularmente la legitimidad del presidente para postularse de nuevo cuando está prohibida la reelección. Hemos mencionado también la transparencia en el financiamiento de las campañas, que se haga transparente los fondos con los que se va a financiar la campaña electoral, porque esa es, digamos, una de las cuestiones que no se cumplen en El Salvador, la transparencia de los fondos de los partidos políticos. No todos revelan la información, particularmente en este momento quien tiene el control, que es el Partido Nuevas Ideas del presidente. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Desde el lunes 2 de octubre de 2023, Guatemala ha sido escenario de un paro nacional en el que la población ocupa 22 puntos clave en el país en protesta contra la corrupción e impunidad arraigadas en Guatemala. Convocado por las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán, este movimiento rechaza un supuesto golpe de Estado relacionado con el pacto de corruptos, que involucra al Ministerio Público y un juez judicial. Además, se demanda al Congreso que no apruebe una ley Monsanto que amenazaría la soberanía alimentaria de la población, y también se pide a las y los legisladores que no aprueben una ley de amnistía que podría liberar a exmilitares condenados por crímenes durante el conflicto interno armado. Javier Choc, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, nos brinda más detalles en la siguiente nota. Las movilizaciones y tomas de rutas iniciaron el lunes 2 de octubre de 2023 con la toma de los puntos conocidos como Cuatro Caminos y Cumbre de Alaska por las autoridades indígenas de 48 cantones de Totonicapán. Con el paso de los días, más departamentos se han sumado a la toma de carreteras y pasos viales, así como a instalar una resistencia en las afueras de las instalaciones del Ministerio Público en el barrio Gerona de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Dentro de las peticiones está la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, y de Rafael Curuchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, así como la no aprobación de varias leyes que perjudicarían a la población a nivel general. Se reporta que la noche del 4 de octubre de 2023 la población del Quiché y Totonicapán se organizaron para impedir el paso de elementos de antimotines de la Policía Nacional Civil que se conoce querían llegar al punto conocido como Cuatro Caminos a desalojar a la población que se manifiesta de forma pacífica. Las calles de las distintas zonas de estos municipios fueron cerrados por las y los vecinos para impedir el paso de las autopatrullas. Y esto lo que busca es tener un argumento para desalojar, ¿verdad? Entonces nosotros hemos notado esto, nos comentaban algunas personas que venían con este grupo que venía armado con piedras, con palos, que venían manifestando su inconformidad porque no podían trasladarse de aquí a Matitlán. De aquí a Matitlán no hay ningún punto cerrado, está un tránsito libre, entonces hay un montón de situaciones como estas que nos evidenciaron que solo venían a buscar un choque y a buscar violencia a este movimiento pacífico. Las autoridades indígenas instaladas en las afueras del Ministerio Público han denunciado también intimidaciones y acoso por parte de personas que se cubren el rostro con pasamontañas, aunque han dejado saber que no levantarán las acciones hasta que sus demandas sean escuchadas. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo, compañeros? ¿La renuncia de quién? ¿Quién más? ¿Quién más? A ellos son los que les estamos pidiendo la renuncia inmediatamente. Por eso están estas acciones a nivel nacional de este paro nacional. Nosotros como población guatemalteca, organizaciones, comunidades indígenas, pueblos indígenas, en organización y en conjunto con 48 cantones de Totonicapán, pues estamos sumándonos a este paro nacional. Nosotros hoy estamos acá pacíficamente, como nuestro derecho a manifestar. Para Mayacat, informando desde los territorios, Javier Choc. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Cuando pensás en compras, ¿qué viene a tu mente? La economía basada en la producción local es la que permite a pequeños y pequeñas productoras ofrecer sus productos y servicios a personas allegadas y de su propia comunidad.
La producción y el consumo local favorecen el desarrollo sostenible y mejoran las relaciones comunitarias. Además, saber cuál es el origen de un producto es mucho más sencillo cuando se compra localmente. Podés apoyar a pequeños productores y tenés más cercanía con el proceso de producción. El consumo local promueve una economía más equitativa y el beneficio económico se redistribuye entre organizaciones, familias y pequeños emprendimientos de la comunidad. Así, fomentamos el beneficio común y no solo de unos pocos, generando más empleo local y el desarrollo de nuestra comunidad. Si querés más información de este tipo, busca el TCU Comer Orgánico y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la UCR en las redes sociales. En México. En las regiones de las Huastecas y la Sierra Norte de Veracruz, México, la preocupación está en aumento debido a la persistente sequía que azota a la zona. La escasez de lluvias ya ha provocado pérdidas significativas en las milpas, lo que ha generado inquietud entre las y los habitantes locales. Juan Carlos Julián, corresponsal de Radio Guayacocotla, nos comparte el reporte. Saludos América Latina desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en la Sierra Norte de Veracruz, en México. Les comentamos que en la región de las Huastecas y de la Sierra, la gente está preocupada por la pérdida de sus milpas, por la sequía de esta temporada. Habitantes de la comunidad de Tecomajapa, en el municipio de Sontecomatlán, Veracruz, han perdido sus cosechas por la falta de lluvias en los últimos meses. Sergio San Agustín, vecino de esta comunidad tepehua, nos cuenta cómo ve la situación de las milpas en su comunidad. Sembramos, pero se secan, casi no se va a dar igual porque les fregó el calor. Si no se iba a dar bien, pero sembramos y nacieron así completos la milpa, pero lo que pasa, lo que le fregó es el calor, eso es lo que le fregó. Y que no llovió, pero sí va a cosechar usted elote, sí va a tener. Un poco, pero muy poco, ya no mucho creo, porque ya casi más de la mitad vamos a perder. Por otra parte, estudiantes del Tecnológico de Chicontepec, Veracruz, realizarán un proyecto para ayudar a cuidar más el agua. En las Huastecas y en la Sierra, hemos desperdiciado muchos litros de agua, también por la desaparición de las áreas verdes, ya que en esta zona alta son lugares de recarga. Por ello, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chicontepec, Unidad Académica Guayacocotla, realizarán un proyecto donde tienen como objetivo dar una solución a este problema del agua. Escuchemos la palabra de Noemí, miembro de este proyecto a elaborar. Nuestro propósito es que no exista tanta escasez, ya que por estas fechas o igual que por el calentamiento global se ha dado que hay mucha escasez de agua en las casas, en las viviendas, en las familias. ¿Y qué provoca esto? Que no tengamos buenos recursos y todos sabemos que pues el agua es fundamental, es lo principal para todo. Para llevar a cabo esto nos hemos llevado la tarea de investigar cuánta agua consume una familia de 4 personas, cuánta es el agua que se absorbe en una hectárea. También hemos investigado cuánta es el agua que se pierde cuando se talan los árboles, ya que aquí pues eso es como un trabajo igual muy principal, pues eso también nos afecta porque así estamos ocasionando que tengamos más escasez de agua. Entonces nuestro propósito es cómo podemos prevenir este problema que tenemos tanto aquí en Guayacocotla como en otras comunidades más o municipios. Con información de Iván Fernández y Tonatiuh, compartió Juan Carlos Julián. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Está seca la tierra, sediento el monte, no se ve ni una nube en el horizonte. En el pasto agotado se mueren las flores, colibrí no haya néctar para sus pichones. Ven, lluvia, ven, ven. Dime, Pachamama, mis 2 pajaritos tienen mucha sed. La
diosa responde, vuela hacia el mar. Adiós mis pichones, ya vuelve mamá. Ven lluvia, ven, ven. Sale una orca del profundo mar, con agua dulce una vasija llenará. Colibrí con el agua vuela hacia su hogar, sin saber que la sigue una nube del mar. Ven lluvia, ven, ven. Por fin la mamá llega hasta el nido, donde agonizan sus pichoncitos. No le quedan fuerzas para levantar la vasija de barro que ha traído del mar. Ven lluvia, ven, ven. Un anciano labriego quiere ayudar, mas le tiembla la mano y derrama el agua. Colibrí agotada, muerta de sed, su cabecita deja caer. Ven lluvia, ven, ven. En ese instante la nube del mar, llena de agua, empieza a llorar. Bebe la tierra, se abren las flores, bebe la madre y sus pichones. Ven lluvia, ven, 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 ven lluvia, ven. En El Salvador. El gobierno salvadoreño enfrenta críticas contundentes en cuanto a su política de Estado en lo que respecta a la protección de criminales y el abandono de las víctimas. Durante el conflicto interno armado, que tuvo lugar entre 1980 y 1984, se cometieron numerosas atrocidades y violaciones a los derechos humanos. Hoy en día existen preocupaciones sobre la aparente coordinación del Estado para evitar que los casos de violencia extrema perpetrados por las Fuerzas Armadas y militares sean llevados ante instancias judiciales, lo que debilita las posibilidades de buscar justicia. Estas preocupaciones las expuso David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal, en una entrevista realizada por nuestro compañero Gerardo Castro desde Radio YSUK en El Salvador. Vamos con la información. Los crímenes de lesa humanidad y de guerra son las peores atrocidades que el ser humano puede cometer. Los estados no pueden omitir investigar estos crímenes. A partir de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, se generó un marco jurídico a nivel internacional del cual El Salvador es estado parte en esta materia, dice David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal. En la guerra salvadoreña hubo decenas de violaciones de derechos humanos, dice Morales. Se estima que más de 10,000 personas fueron exterminadas entre 1980 y 1984. En la actualidad, con el régimen de excepción, se volvió a instalar en el país un escenario de violaciones masivas de derechos humanos que incluye la tortura. Lamentablemente, la justicia en estos casos ha sido permanentemente negada, dice el representante de Cristosal, David Morales. El país pareciera tener una política de Estado de proteger a criminales y abandonar a las víctimas, dice el abogado. Pese a que han transcurrido 7 años, todos los poderes del Estado siguen articulados para proteger criminales de guerra. El gobierno y la Fuerza Armada, que bloquean archivos militares, no colaboran con las investigaciones, la Corte Suprema de Justicia, que tiene un rol activo en dilatar los casos y que estos no avancen, y por supuesto la Asamblea Legislativa, que se niega a cumplir la obligación que tiene por sentencia, esta sentencia de la Sala de lo Constitucional que menciono, tiene la obligación de aprobar una ley de justicia transicional, pero la Comisión actual de Justicia y Derechos Humanos tiene bloqueada de su agenda esta temática.
política. Pese a ello, hay otros tratados que pueden servir para que la justicia no quede relegada, dice David Morales. En 2016 se derogó la ley de amnistía, lo que permitió que se investiguen algunos casos como el mozote, el asesinato de Monseñor Romero y el caso de los sacerdotes jesuitas, dijo Morales. La ley de amnistía fue la gran excusa política para no abrir investigaciones, enfatiza el abogado. Pese a ello, estos procesos avanzan muy lento, ya que al igual que en el pasado, el actual gobierno sigue encubriendo a los militares, dijo David Morales de Cristosal. El gobierno de Nayib Bukele pues tomó una postura de intentar manipular el tema de los crímenes de la guerra, manipular el tema de la justicia transicional con fines de propaganda política. Han manipulado mucho en el caso del mozote y ha dado un golpe al Poder Judicial que ha debilitado las posibilidades de justicia. Y por supuesto, tanto el presidente Bukele como el ministro Merino dieron órdenes para bloquear los archivos militares, las inspecciones a los archivos militares en el caso de la masacre del mozote. Las organizaciones que defienden derechos humanos, dijo David Morales de Cristosal, están recopilando información, dado que en el país se practica la tortura. Las víctimas no se rinden y pese a los obstáculos esperan obtener justicia, concluyó David Morales. Desde Radio YSUCA en San Salvador, El Salvador, para Contacto Sur, informó Gerardo Castro. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En México. Aliadas. Historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos en México. Episodio 4. Sandra Peniche Quintal. Transformar la sociedad desde la práctica médica feminista. Yo soy Sandra Noemí Peniche Quintal, soy médica, cirujana, sexóloga y colposcopista de profesión. Soy activista feminista, tengo un espacio clínico médico donde atiendo básicamente a mujeres y esto es para poder garantizar el ejercicio de los derechos a la salud, a la intimidad, a la sexualidad y a las decisiones reproductivas. Años antes de convertirse en la primera cirujana mexicana que abrió la primera clínica en Latinoamérica, que sin reservas y de manera formal anunció que realizaría abortos y atendería la salud sexual y reproductiva, la médica Sandra Noemí Peniche Quintal detestaba la ginecología tanto como aborrecía la obstetricia. Si hoy se le pregunta por qué cambió de opinión, su respuesta es simple. Su deber es salvar vidas y su convicción es detener el maltrato médico hacia las pacientes. Cualquiera decide sobre los cuerpos de nosotros. Y este es un santuario donde la decisión de ellas es la que prevalece por encima de cualquiera. Aunque no es de las mujeres que ha seguido la costumbre de atar a su mano o a su cuello un pañuelo verde, el símbolo que en 2018 llegó de Argentina para mostrar la defensa del aborto legal, desde hace 2 décadas se puede solicitar una interrupción del embarazo en la clínica Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva que dirige en Mérida, la capital del estado de Yucatán. Sandra Peniche es acechada por una sociedad que tiene miedo a hablar del pene y de la vulva en términos científicos y de salud. Yo soy de las afortunadas que fue engendrada por orgasmo y esto no es para que alguien se escandalice, sino porque el embarazo o la concepción tendría que ser algo jubiloso, ¿no? Algo alegre. Desde 2011 que comenzó a crear proyectos de educación sexual, la médica feminista generó reconocimiento entre sus colegas y la población, pero también provocó el rechazo de la Iglesia Católica más conservadora de la ciudad yucateca, donde siempre ha vivido. Todos los días, los grupos conservadores se plantan frente a su clínica para rezar y condenarla por atender la salud de las mujeres. Generó tanto miedo la divulgación de la salud que en marzo de 2018, un hombre intentó asesinar a Sandra al clavarle un destornillador en el costado. La médica nos recibe una calurosa mañana de mayo en la clínica que dirige desde hace 21 años, ubicada en la ciudad de Mérida, Yucatán, al suroeste mexicano.
El día de la cita, en la acera de frente, dos mujeres sentadas en la banqueta sostienen en sus manos un rosario y oran en voz baja, custodiando la figura de una Virgen de Guadalupe. En contraste, lo primero que se ve al cruzar las puertas de seguridad de la clínica es un mostrador protegido con rejas y en la pared la ilustración de una vulva, enmarcada como si fuera una imagen religiosa, reconfortando a quienes llegan a esa pequeña sala de espera. Yo estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yucatán. Actualmente se llama Universidad Autónoma de Yucatán y el servicio social en el Hospital Psiquiátrico Yucatán. Como primogénita de una familia que siempre la apoyó, Sandra Peniche se propuso ser psiquiatra, porque le inquietaba todo lo relacionado con la mente y el pensamiento. Pero cuando hizo su servicio social en el Hospital Psiquiátrico Yucatán, se dio cuenta que la psiquiatría ayuda poco y perjudica mucho. Perjudica porque el enfoque es totalmente patriarcal y las mujeres se la ven muy mal en este sistema. El impacto con la realidad fue cuando entró en aquella sórdida institución y observó que la gente internada caminaba desnuda, tocándose el cuerpo o tocando a otras personas. Gente desnuda, tocándose, teniendo relaciones, y a mí eso realmente me impactaba. Y yo, pues obviamente, no fui partícipe de prácticas que para mí eran denigrantes o ponían en situación de riesgo a otras personas. Pero lo importante fue darme cuenta de cómo se trataba a las mujeres. También se sorprendió al tener que escuchar los testimonios de agresores sexuales y víctimas de violación, al saber que había mujeres que llevaban décadas ingresadas en el hospital porque se relacionaron sexual o afectivamente con otras mujeres. Y al darse cuenta que a las pacientes que llegaban a consulta invariablemente les recetaban tranquilizantes y antidepresivos. Sandra Peniche también indagó en las historias de sus pacientes y notó que la mayoría vivía violencia de sus padres, de sus madres, de sus parejas o tenía estrés por la situación de violencia en el hogar. O sea, las mujeres tenían un sentimiento adecuado a la situación que estaban viviendo, pero socialmente y médicamente se les impedía hacer nada. Entonces te daban el tranquilizante para que te tranquilizaras, pero eso les ponía en más desventaja, sobre todo cuando había violencia física. Y antidepresivos para que estuvieran tranquilas y no estuvieran pensando en nada más, ¿no? Pues no. La médica cambió las pastillas por conversaciones para ayudar a las mujeres a reflexionar y decidir si podían actuar de forma diferente frente a la violencia. Pero el interés por esta rama de la medicina terminó de tambalear cuando un día, estando de guardia, atendió a un paciente al que le indicaron descargas eléctricas. Por ejemplo, una vez por los electroshock que mandaron porque alguien se masturbó, yo me negué a hacerlo, paré, de hecho el hospital para los electroshock no se dio en varios días. Me defendí y lo que puse es que si a mí me decían que estaba indicado el electroshock en casos de masturbación, pues lo hacía y se acabó. Pero me tenían que demostrar que eso era así, que era una indicación terapéutica. Y por supuesto que no hay ninguna indicación terapéutica para eso. Pues sí, porque me asistía a la razón. Y porque si soy médica, yo cuido de la salud de los demás. No vulnero su salud, ni vulnero su intimidad, ni nada. La experiencia con las descargas eléctricas no solo la hicieron dejar de lado su plan de ser psiquiatra, también fue su primera aportación a la salud. Logró que se revisara y se reformó en el hospital el protocolo para casos donde se da un tratamiento electroconvulsivo. Yo quería estudiar algo en donde realmente pudiera yo ayudar, en donde la gente estuviera mucho mejor después de venir conmigo y no profundizar el deterioro de la gente, ¿no? Porque yo quería que mi trabajo fuera una fuente de satisfacción todos los días, que yo me levante sabiendo que voy a hacer algo que va a beneficiar y que puedo ayudar. Así fue que Sandra Peniche decidió explorar el campo de la sexología, porque pensó que si era profesional de la salud, su deber era procurar el bienestar de las personas. Mientras la sociedad aún creía en los tabúes sobre el cuerpo y la sexualidad, ella encontró un rumbo en la sexología. En 1979, el médico psiquiatra Juan Luis Álvarez Gallú
creó el Instituto Mexicano de Sexología. Sandra Peniche se interesó en esa especialidad y estudió allí. A mí no me interesaba ni el título ni nada, a mí me interesaba aprender. Yo no soy cualquier médica. Yo soy una médica feminista, con una práctica médica feminista. Y eso hace una gran diferencia para la salud de las mujeres y también de los hombres. Pero saberse médica feminista no es fácil. Al principio ni ella misma se definía así. Siempre le pareció natural que la persona especialista explicara a sus pacientes cuál es el padecimiento, cómo se va a tratar y cuáles son las repercusiones. En resumen, que se diera un trato digno. A mí lo que me mueve mucho y me hace actuar es percibir la injusticia. Y a mí desde que nací me han jodido todo el mundo. Estudié en colegio de monjas y tuve muchos problemas con las monjas para la cosa de la rezadera, ¿no? O sea, yo me negaba a rezar. Yo era líder porque puedo hacer un montón de cosas. Y así fue. Entonces, la injusticia a mí me motiva a actuar y mucho más en mi persona. Después de estudiar sexología, se dedicó a dar terapia sexual y siguió participando en proyectos sociales, en reuniones, grupos y conferencias, donde ya hablaba de derechos sexuales y reproductivos. Me tocó ver todo lo del inicio del VIH y trabajar también por eso. Y entonces yo hablaba de todos esos derechos a la salud y demás, pero pues, además como médica empezaban a buscarme porque necesitaban un aborto. Y entonces a mí me empezó a cuestionar que pues si era cierto, tanto hablas que llega un momento en que la gente empieza a demandar servicios. Entonces a mí me ocasionaba mucho conflicto. Decir, bueno, yo no puedo seguir hablando de esto si no hay donde las puedan atender. En sus proyectos, la médica recogió todos los avances internacionales construidos por el movimiento feminista. En ese entonces, Naciones Unidas tenía la estrategia de convocar a encuentros internacionales para definir líneas de acción, incluida la salud sexual y reproductiva, para después aterrizarla en políticas públicas. Hasta cierto punto, era una contradicción que una cirujana, quien aboga por los derechos reproductivos, no realizara abortos. Ese conflicto de conciencia la llevó a abrir la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva. Yo tengo este espacio, la clínica, y no es clandestina, nunca ha sido clandestina, jamás he hecho algo que sea clandestino. Lo hago y pongo el cuerpo en lo que yo estoy haciendo, porque las mujeres se merecen una atención, merecen que se les cuide. Era la década de los 90 y la médica buscó ginecólogas y ginecólogos, pero nadie quiso estar en una clínica que públicamente se anunciaba como un lugar para solicitar un aborto. Estuve hablando con cuánto ginecólogo y ginecóloga había, quienes podían acceder, y entonces se les capacitaba en el AMEU. Solo un ginecólogo me dijo, yo sí estoy de acuerdo, pero no lo puedo hacer. Y entonces no me quedó más remedio que irme a capacitar. Y así fue como decidí poner esto, porque no había ni un lugar donde pudieran acudir por nada. La médica aprendió teoría y técnicas modernas y seguras para realizar una interrupción del embarazo, de la mano de organizaciones importantes en este ramo, como GIRE, IPAS y Population Council. Así creó la clínica Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva. Consiguió financiamiento, compró equipo y la clínica se abrió en el año 2000. Las mujeres tienen miles de razones para interrumpir un embarazo. Rechazar ese embarazo es el delito más grande que tienen las mujeres. Bueno, pues en este lugar es un santuario donde se respeta las decisiones de las mujeres. Toda la cuestión del aborto tiene que ver con el privilegio de los hombres a embarazar, porque es el mecanismo a través del cual dominan a las mujeres. Hace un siglo el movimiento feminista de Yucatán consiguió que se permitiera el aborto voluntario para las mujeres embarazadas, siempre y cuando tuvieran razones económicas para no tener más descendencia y si comprobaban que ya tenían 3 hijos. Esta legislación está vigente desde 1922, cuando la entidad fue gobernada por el socialista Felipe Carrillo Puerto. Actualmente también se permite interrumpir un embarazo sin consecuencias penales si es producto de una violación sexual, si el feto tiene malformaciones genéticas o si corre peligro la vida de la mujer gestante.
Hoy esa legislación puede parecer restrictiva, porque actualmente en México se permite el aborto voluntario en 5 entidades: la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Baja California. Cada vez crece más la idea de que las mujeres no pueden ser encarceladas por interrumpir un embarazo no deseado, como lo determinó una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de septiembre de 2021. Esta clínica es la primera en Latinoamérica en ofrecer formalmente cobertura a la salud sexual y reproductiva, con enfoque en el bienestar integral. También ofrece atención ginecológica para tratar infecciones de transmisión sexual, realizar exámenes médicos, dar tratamientos o hasta realizar cirugías ambulatorias. A este santuario, como le llama Sandra Peniche, hasta las adolescentes pueden llegar sin compañía de sus padres, seguras de que no abusarán de ellas en un examen ginecológico, pero también conscientes de que recibirán información científica y confiable. Sin embargo, la apertura de la clínica puso a Sandra Peniche en el ojo del huracán. Unos días después de inaugurar el lugar, recibió la visita de Jorge Serrano Limón, presidente de la Asociación Civil Provida, quien llegó acompañado de prensa nacional y extranjera y decenas de personas de grupos religiosos. Cuando yo hago este proyecto, pues obviamente damos a conocer a la prensa que es la primera clínica formal que da atención, que da cobertura al derecho reproductivo. Y nosotros no habíamos hecho ni medio aborto. O sea, fue un mega escándalo el que armó acá. No había nada de lo de afuera. Entonces ese tipo se entera y viene con todos, con megáfonos, así gritando que hay una asesina, que aquí había matado a 15 cuantos niños. Y entonces lo que hice fue abrir de verdad y decirle a toda la gente, a todos los reporteros, pasen para que vean qué es. Y entraban por todos lados, porque además decía que había cuerpos acá enterrados en el patio. Sí, ni patio tengo, pero yo me mantuve ahí. Inconformes con el resultado, los providas, hoy también conocidos como antiderechos, decidieron organizar más protestas masivas, prácticamente una cada semana. Vienen casi todos los días, se ponen ahí enfrente. Lo que hacen es vulnerar el derecho de las personas, y estoy haciendo todo bajo los mejores parámetros de atención para las mujeres. Cada día se ve a mujeres rezando frente a la clínica, a veces con niñas y niños. En ocasiones son una decena, en otras alcanzan a ser un puñado. La estrategia Provida se repite a lo largo del país, en las clínicas privadas que ofrecen el servicio de interrupción del embarazo. Ellos tienen interés en que no haya un espacio para que las mujeres puedan ejercer su derecho reproductivo a interrumpir un embarazo. Y tampoco que haya un lugar en donde las mujeres sean prioritarias y se les diga lo que se les tiene que decir. ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué le mientes a las mujeres? Para proteger la promiscuidad de los hombres. Y yo se los pongo diferente. Cada persona tiene derecho de relacionarse sexualmente con quien quiera, las veces que quiera, de la forma que quiera, siempre y cuando sea con respeto y que las dos personas quieran. Pero si no es así, no se puede. Y cada quien tiene que tener responsabilidad. El 13 de marzo de 2018, mientras Sandra estaba fuera del consultorio, supervisando unas reparaciones en el techo del inmueble, un hombre se acercó y le clavó un desarmador en el costado. La hirió y al tratar de ocasionar una segunda herida, el trabajador que hacía las reparaciones reaccionó y trató de impedirlo. El agresor se echó a correr, fue detenido, pero las autoridades le dijeron que fue una lesión menor porque tardaba menos de 15 días en sanar. Incluso la médica legista dijo que no ponía en riesgo su vida. Pero el daño está ahí y la intención de matarme es obvia. ¿Ustedes creen que la fiscalía investigó algo? Nada. Luego sale de la Secretaría de Gobierno la versión de que yo me autoinfligí ese daño. Trataba de desvirtuar todo, ¿no? Fue el gobierno del estado y fue la Iglesia Católica, en particular de unas oficinas que salen de la Iglesia de Santa Ana. Eso lo sabemos, pero ellos cobijan todo esto. Entonces, pues me tengo que cuidar, sí me tengo que cuidar, pero tampoco van a hacer que yo no viva o que viva en zozobra. Sandra Peniche tiene ahora varias medidas de protección y acompañamiento de redes de defensoras de derechos humanos. Además es acompañada por escoltas y no titubea en decir que hay interés en hacerle daño. Porque yo soy un referente al que hay que tumbar.
porque ninguna mujer puede ser independiente, ninguna mujer se puede autodeterminar, porque somos una amenaza para los demás. ¿En qué sentido? En que no pueden tener control sobre las mujeres. Desde hace 40 años, la médica le apostó al trabajo exclusivo con mujeres, pero sus proyectos han puesto énfasis en la importancia de reeducar a los hombres, quienes, desde su punto de vista, son los principales propagadores de las infecciones de transmisión sexual y los principales agresores sexuales y violentadores de mujeres. Por esa razón, y porque es necesario aprender, creó el Condontrici, un triciclo decorado y equipado que sorprendía a transeúntes cada vez que se estacionaba por mercados, parques y escuelas públicas para repartir condones e información sobre salud sexual. Pues siempre voy pensando cómo se puede acercar el conocimiento a la gente y demás. Hemos hecho un montón de ferias, porque no creo que la anatomía de alguien o la fisiología de alguien sea particular de ese alguien. Tiene que ser del conocimiento de todos, porque todos necesitamos saber. Como explica Sandra, creó el Penetón, una serie con juegos como la penelotería, la penepesca y los penedardos, todos diseñados para aprender de anatomía, la fisiología del pene, la reproducción masculina y comportamiento sexual, sin ningún componente erótico. A pesar de que la Iglesia Católica y los grupos antiderechos la acechan, acusándola de practicar abortos y cometer actos impropios, las intervenciones en salud de Sandra Peniche son más amplias. Por eso sigue y seguirá trabajando con su equipo de médicos. También escribe una columna en el periódico Por Esto y participa en un programa quincenal en Radio Chepet, una emisora que transmite en maya y español. Tenemos que aprender a vivir bien y el piso que necesitamos para todo esto es el piso del ejercicio de los derechos humanos. Este episodio fue realizado a partir del texto original Sandra Peniche Quintal, Transformar la sociedad desde la práctica médica feminista, escrito por Anayeli García Martínez y publicado en CIMAC Noticias. La edición y montaje estuvo a cargo de María Esparza Quintana y el guión fue adaptado por Hazel Zamora Mendieta. Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos es un podcast producido por Radio CIMAC con el apoyo de PAN para el Mundo. Escucha el resto de las aliadas en tu plataforma de podcast preferida o visita cimacnoticias.com.mx. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final del informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana, emisión 797. Ahora sí ya vamos a llegar a las 800 y les agradecemos por acompañarnos en este viaje informativo. Le enviamos un abrazo rebelde a nuestra red de corresponsales y muchísimas gracias también a todas las radios aliadas que llevan nuestras voces a comunidades en toda la región. Y sin importar si nos escuchan en la radio o en línea mediante plataformas digitales o en nuestro sitio web vocesnuestras.org, recuerden que pueden seguir en contacto con las voces de los movimientos sociales de Centroamérica y México en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Recuerden que la próxima semana volvemos a escucharnos y seguimos compartiendo información relevante desde los territorios, siempre con perspectiva popular, feminista y comunitaria. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.